que estén aquí acompañándonos y disculpen el retraso, pero hemos tenido aquí un problema técnico de conexión porque la primera ponencia es del Gobierno de La Rioja, que nos va a contar la experiencia de aterrizar el plan de acción, o sea, el plan de educación ambiental para la sostenibilidad nacional a un territorio, que es el Gobierno de La Rioja. Entonces se llama PAEAS La Rioja. Entonces, la conexión va a ser online, nos va a acompañar Gabriel Ángel Latorre Díaz, que es del área de programas de educación ambiental del Gobierno de La Rioja. El equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja se lleva a cabo a través de Traxa y coordina el seguimiento del PAEAS La Rioja y el desarrollo de los proyectos Centros Educativos hacia la Sostenibilidad. La red de huertos escolares participativos ecológicos, Descarboniza La Rioja, Pasea La Rioja, agentes forestales educadores y diversas acciones formativas y participativas de educación ambiental en sectores clave. Pues buenos días, me llamo Gabriel Latorre y trabajo en el equipo de educación ambiental del Gobierno de La Rioja y vivimos un proceso de diseño de un plan de acción de educación ambiental con una visión estratégica. Así que, bueno, pues espero que os sirva en estas jornadas que estáis haciendo, elaborando la estrategia para Tenerife y, bueno, ojalá pudiéramos estar ahí para compartir y seguro que todos los procesos y deliberaciones pues serían muy nutritivas para nosotros. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Muy bien. Vale. Bueno, pues lo primero, cuando le ponía título a nuestro proceso, me parece que es interesante desde nuestra experiencia en educación ambiental, que empezamos en el año 98, a la par que el Libro Blanco, algo que pensaba, en algún momento pensé que era casual y descubrí pues en el Congreso de Educación Ambiental que hubo en el último, en el CENEAM, pues que resulta que no era casual. Mi comienzo laboral tenía que ver con el Libro Blanco y cómo las autonomías fueron incorporando la necesidad de departamentos de educación ambiental donde no había y aquí en La Rioja. ¿Y qué es La Rioja? Pues es una escala muy pequeña. Para que se hagan una idea, son 340.000 habitantes, es una autonomía la más pequeña en población y entonces cuando se tratan de hacer procesos de este tipo en un sector o un nicho como es el de la educación ambiental, pues son grandes metas y nosotros pues hemos tratado de hacer un ejercicio de escala con todas las cosas con todos los procesos que hemos llevado, ¿de acuerdo? Entonces, sí que, a ver, para pasar la presentación, disculpad un momento. Vale, como no os escucho, entiendo que todo va bien, si no, pues me llamáis por teléfono. Bien, por fin tenemos un plan. Éramos el único territorio que, con las recomendaciones del Libro Blanco y el tercer Congreso de Educación Ambiental, ese fenómeno de la educación ambiental que se extendió por las autonomías, pues en La Rioja no se quiso hacer ninguna estrategia, ningún plan, ni nada así. Teníamos esa carencia y sí que el área de programas de educación ambiental, que es quien está promoviendo todo esto, pues tenía un programa, un formato clásico de funcionamiento, cubriendo las necesidades de información, las subvenciones, unas subvenciones de educación ambiental, itinerarios a espacios naturales, talleres en los institutos sobre asuntos de ecología urbana, que le llamábamos, y visitas e instalaciones ambientales, depuradoras, de aguas residuales, el ecoparque de gestión de residuos. Todo esto funcionó en esos 20 años que hay del 99 a 2019 y sí que hubo un hito que está destacado aquí en otro color, que es Centros Educativos hacia la Sostenibilidad, el proyecto de escuelas basado en el empoderamiento y participación del alumnado en la investigación y mejora sostenible de su entorno, en relación con SENRED, la red de escuelas, en la que, por cierto,
pues cuando llegamos estaba el proyecto de Redecos de Canarias, que nos parecía metodológicamente un referente a lo que nosotros queríamos crear. Ahí cambiamos un poco el chip a una educación ambiental donde la participación, donde digamos que lo entendíamos como una subida de nivel que nos inspiró a ver que la educación ambiental no era solo el formato anterior que os digo, estar con niños en el campo, que era un ámbito mucho mayor. Y bueno, veis ahí un proceso de fechas en el que las fechas de abajo os veréis reconocidos y reconocidas porque son, digamos, las fechas a nivel estatal. Surge el PAEAS estatal en 2022 y entonces aquí la pandemia, en la parte de arriba, lo que tiene que ver con La Rioja, en la pandemia trabajamos este informe de 20 años del Libro Blanco, que nos pareció muy acertado y como hubo ahí como un parón y teletrabajábamos, pues dedicamos ese parón a trabajar ese informe y trasladarlo a La Rioja, por muy pequeña que fuera nuestra escala, y ver en los diferentes sectores qué informaciones teníamos, qué diagnóstico podíamos hacer, qué lagunas, qué cosas nos gustaría saber. Y al final todo esto se concretó en un proceso participativo que felizmente en 2024, justo ahora hace un año, se convirtió en un decreto consolidando la propuesta. Entonces, en ese proceso, como os decía, abordamos los sectores, los mismos que recogía ese informe y que recoge el Libro Blanco de la Educación Ambiental y ese informe de 20 años de la educación ambiental en España. Descubrimos que muchos de los diagnósticos que se aplicaban en una escala estatal se podían afirmar también aquí. Por un lado es mal de muchos, consuelo de tontos. Por otro lado ves que hay posibilidades de entendimiento y retos comunes. Y bueno, tenéis Administración General del Estado, la autonómica, los ayuntamientos, sector privado, asociaciones ambientalistas, sindicatos, los profesionales y las profesionales de la educación ambiental, los equipamientos ambientales, que en La Rioja hay poquitos, el tema de los medios de comunicación, los espacios naturales protegidos, que tiene una entidad propia, la educación ambiental, la educación formal, la universidad. Bueno, y empezamos un proceso que tenéis ahí como en este diagrama un resumen de los tiempos, ¿no? Hubo ese documento previo que lo elaboramos a nivel interno en el área de programas de educación ambiental, se presentó y a partir de este diagnóstico inicial se llamó a gente. Cuando aparecieron 76 personas, como veis ahí en la jornada de presentación una mañana, de lo que íbamos a hacer, que no teníamos ni idea de quién se iba a apuntar para nuestra escala de trabajo, quedamos gratamente sorprendidos, sobre todo por personas que no esperábamos. Por ejemplo, de la Consejería de Salud Pública, pues que desde entonces hemos ido haciendo cosas en común, pero hay como un fenómeno ahora de convergencia desde distintos sitios que nos parecían interesantes, o las agendas urbanas, la agenda urbana de Logroño y la agenda urbana de Alfaro, dos localidades de La Rioja, que aparecieron los técnicos también y lo vimos como algo positivo, ¿no? Unas presentaciones sectoriales online para personas que no habían ido a la presentación y bueno, pues al final la chicha del proceso fueron las 5 mesas temáticas. Los 6 ejes que ahora os comentaré los organizamos en 5 mesas que tenían 2 sesiones en cada mesa y que en total en las mesas hubo gente que repitió en diferentes mesas por intereses y otros que solo, por ejemplo, hay muchas personas de la administración solo participaron en la mesa del eje 1, que era de la administración, pero al final 79 personas. Y todo ello en enero de 2023 se pasó al borrador del plan, eso ya pasó a todo el proceso de verificación pública, de participación, como todos los documentos, el procedimiento habitual que tiene el Gobierno de La Rioja, se recogieron aportaciones y tenemos el producto final, ¿no? De todo ese proceso. Los 6 objetivos generales, que son los ejes, son los 6 objetivos del PAEAS estatal. Como veis, nos llamamos igual. Decidimos no poner un nombre diferente. En La Rioja no había precedente y tenemos desde hace tiempo bastante trabajo y contacto a través del CENEAN con otras redes del Estado y nos parecía que lo interesante era
simplificar y unificar, ¿no? Entonces ya nos pusimos PAEAS La Rioja para no dejar dudas, y el trabajo más interesante es el que salió en esos 27 objetivos específicos, ¿vale? Porque las medidas, como en todo proceso participativo, a través de unas mesas en las que se analiza y se proponen, das cabida a todo lo que se propone y se consensúa, pero luego las medidas hay algunas que son cosas como muy concretitas y otras que son muy generales o muy ambiciosas. Y al final se trata de, a todo esto que hemos hecho, dar un seguimiento y ver en qué cuaja, ¿no? Porque el plan está muy bien, como os decía al principio, tiene grandes objetivos o muy ambiciosos. Bueno, ya el objetivo de la educación ambiental es súper ambicioso y súper transversal, lo cual lo hace muy complejo de medir los avances, pero digamos que nuestra idea es, bueno, es súper ambicioso, pero lo poquito que hagamos vamos siguiendo los pasos. Y ya os digo que los objetivos construidos por todas las personas que participamos son muy interesantes y ya dan unas guías que, respecto a no tener nada, que es lo que teníamos en La Rioja, pues nos está aportando riqueza en los pequeños pasitos que estamos dando. Estos son los objetivos generales o ejes, que son los mismos del PAEAS estatal. Por ir un poco, por si no los tenéis en la cabeza, las áreas que abarcan son: el primero tiene que ver con las administraciones públicas, el segundo con la calidad de la educación ambiental, el tercero con el sistema educativo formal, incluido el universitario, que tiene como un eje propio, el cuarto con el sector profesional de la educación ambiental, con los y las educadoras ambientales, el quinto en los escenarios donde se desarrolla educación ambiental, es decir, los equipamientos, por ejemplo, un centro de visitantes de un espacio natural podría ser, pero también cualquier otro equipamiento de una organización social o cultural es un escenario. Y el sexto son dos objetivos, uno relacionado con la comunicación ambiental y otro que está abajo del todo con la participación ciudadana, que nos parece muy potente. ¿Nosotros hubiéramos hecho los objetivos, los hubiéramos organizado de otra manera? Pues probablemente sí, pero ahí está recogido todo y, como os decía, preferíamos que haya esa sinergia con el PAEAS estatal. Los pasos que estamos dando realmente, como el proceso se alargó, sobre todo hasta el decreto, porque hubo un cambio de gobierno, con la parte positiva y puesta en valor de que, aunque ha habido un cambio de gobierno y de partido político, han decidido seguir adelante y convertirlo en un decreto, como veis ahí en el punto de más abajo. Pero en realidad los programas del área de programas, valga la redundancia, de educación ambiental, ya estábamos adaptando los programas a esta nueva perspectiva. De hecho, el proyecto CES lleva desde el curso 12-13 con estas líneas y aportando cosas nuevas, matices, proyectos de sinergias, hacer las jornadas que antes eran solo para docentes, hacerlas más amplias al sector de la educación ambiental. Luego, hacer un curso para funcionarios sobre la educación ambiental en la gestión, que hemos hecho 2 ediciones con bastante interés. Crear un equipo de agentes forestales que, dentro de sus medidas, quieren hacer educación ambiental, y entonces se ha hecho una formación con ellos y un taller, y están haciendo actividades con escolares, genérica, una más genérica y otra sobre incendios dentro del plan de incendios forestales. Y el plan de incendios que ha salido en estos años ya ha incluido el PAEAS y la educación ambiental. Entonces estamos viendo que para caminar juntas en todos estos retos, pues el último reto en el que estamos, en estos 2 minutillos que me quedan, es decir, bueno, todo aquello en que quedó. Hay un tema de calidad súper importante. Para ello tienes que tener adheridas a quien quiere sumarse a este plan, que es súper abierto. Puede haber ciudadanos y ciudadanas y puede haber entidades. Lo general son entidades. Y cómo coordinarlo y hacer un mínimo seguimiento en 2 sesiones al año, ¿no? Entonces, lanzamos un manifiesto de adhesión, que lo lanzamos este octubre pasado, y que estamos muy contentos porque hay 31 entidades. De ellas hay una que no tiene ningún tipo de misterio y sorpresa, que es el área de programas de educación ambiental, en el que está nuestro equipo. Esa se contaba con ella, pero hay otras 30
que también estamos sorprendidos positivamente y además le vemos filón porque hay también entidades que nos han manifestado su interés, pero por la vorágine y como está todo el mundo en 1000 cosas, pues no se han adherido. Y entonces, con este registro ya tenemos en cuenta quiénes están en el proceso y entonces, aparte de las jornadas, que es un momento de reflexión donde hemos invitado tanto a las entidades adheridas como a todos los simpatizantes y personas estratégicas que han estado en contacto con nosotros, tenemos ahora el 10 de abril, ¿vale? Con lo cual no os puedo decir qué tal, pero tenemos el 10 de abril la primera reunión de seguimiento en la que se va a publicar este listado de entidades y los compromisos que presenta cada entidad. Lo normal es que presenten un compromiso, pero hay entidades que tienen más acciones de educación ambiental. Hay un desequilibrio y un peso fuerte de la parte de nuestra área de educación ambiental que tiene bastante personal y programas, entonces hay como 17 compromisos por parte de ahí y las otras entidades lo normal es que tengan uno, aunque hay algunas que tienen 3 o 4 compromisos. ¿Cuál es la idea? Que haya un ciclo de 2 momentos al año, marzo, abril, noviembre, diciembre, donde se haga un poco una autoevaluación. ¿Para qué va a ser esta reunión de abril? Primero, que se conozcan, para que surjan alianzas y sinergias, que vemos que la clave de esto es la colaboración, las entidades se tienen que conocer, ¿vale? Y la otra es de autoevaluación y ver qué necesidades hay para que en vez de cada uno vaya a su aire, pues cuando se tomen decisiones de en qué enfoco mi entidad, da igual que sea una asociación que lo va a hacer con una subvención, que sea una entidad de otro tipo, hacia dónde tiramos, dónde hacen falta recursos y entonces hemos hecho una propuesta de gobernanza que es, hay una asesoría que estamos 2 personas, otro compañero y yo que llevamos, o sea, con experiencia dilatada en educación ambiental, que hacemos la facilitación de las personas o entidades adheridas y de este grupo de seguimiento. La idea es que en esta participación se reflexione, se introduzca la cuestión de la calidad en educación ambiental, se hagan propuestas y se evalúe un poco el ritmo del PAEAS. Y con esto hago mi tiempo establecido. Espero que os pueda servir de inspiración. Se me ha olvidado poner la última diapositiva donde sale mi contacto. La voy a repetir. Perdón, que me he pasado de rápido. Un momento. Vale, aquí. Y voy a poner la última diapositiva, que estaría aquí. Vale. Así que, bueno, pues nada más. Tenéis el enlace del PAEAS, tenéis mi teléfono, el correo electrónico desde el que respondemos, así que las redes sociales, encantados aquí de ver cómo va vuestro proceso y de, bueno, si es menester y os parece bien, pues comentar cualquier cosa o contactar con nosotros, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Hasta luego.